Hola, hola chicos, ¿qué tal? Venga, vamos con el tema 6, que es facilito, es muy facilito. Con escuchar el audio, el vídeo y hacer test yo creo que es más que suficiente. Vamos, yo me lo he leído un poco por encima, he hecho el mapa mental y me he puesto a hacer test y son muy asequibles, ¿vale? Luego, es cierto, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis sobre conclusiones que estoy sacando a la hora de estudiar. Es cierto que cuando hacemos test de un solo tema es como más fácil, ¿no? El problema es cuando se integran todos los temas que como que cuesta, parece que cuesta un poco esto de qué tema era, del tema no sé qué, o aquí me hablan de no sé qué, o me hablan de no sé cuál, o sea que lo digo un poco, y también por mí, por tener en cuenta que es mejor estudiar siempre con la técnica del arrastre. Es decir, si empiezas por el tema uno, haces solo del tema uno, luego haces el 2, haces el tema 2 y luego haces del uno y el 2. Luego el 3, haces solo el 3 y luego un 2 3, ¿no? Un poco para que vayas integrando. Vamos, es lo recomendación, cada uno que haga lo que quiera, pero es lo que a mí me está sirviendo más. Venga, tema 6, de verdad, súper facilito. Nos queda 7, 8 y terminamos las asignaturas. La asignatura. Y si me da tiempo, me han dicho que las PEC se repiten. Si me da tiempo, subo algo hecho de la PEC. Pero no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el chat GPT, ¿vale? Porque es que no me da la vida, literalmente. En fin, venga, vamos. Tema 6. Realizando varias tareas a la vez. Venga, vamos a ver qué nos hablan aquí. Bueno, pues dice que la atención selectiva filtra la información de la relevante de la irrelevante. Ya hemos empezado, bueno, llevamos mucho tiempo hablando de esto, ¿no? Vale, entonces, tenemos que tener en cuenta qué es la atención dividida, que es un poco lo que vamos a ver en este tema, ¿vale? Que permite atender a dos o más estímulos a la vez, ¿vale? Dice que la mayor parte de las tareas cotidianas, bueno, pues tienen una parte de atención selectiva, es decir, lo que hago caso y lo que no hago caso, y una parte de atención dividida, hago caso a dos cosas a la vez, ¿vale? Bueno, a ver, ¿cuáles son las estrategias atencionales? Tenemos, aquí esta también entró, la de reestructuración, ¿vale? Tenemos varias estrategias atencionales, ¿vale? Para poder atender a dos cosas a la vez, ¿vale? La primera es compartir tiempo, time sharing. Entra en examen, además la he visto bastante, ¿vale? Dice distribuir los recursos atencionales limitados entre diferentes tareas al mismo tiempo, ¿vale? Es decir, que al mismo tiempo nuestros recursos para prestar atención los tenemos que dividir, ¿vale? Por eso compartir tiempo, ¿vale? O sea, se comparte el... Quizá a lo mejor utilizar la palabra tiempo no es muy intuitiva, pero bueno, se comparte, digamos, los recursos que tenemos con las tareas que tenemos que hacer, ¿vale? Reestructuración de tareas. ¿Qué hacemos en este caso? En este caso lo que hacemos es modificar la tarea para que nos sea más sencillo, ¿vale? Modificar o unificar esas tareas tratándola como una sola, ¿vale? Pero obviamente esto solo es posible si no son tareas que interfieren entre sí. Es decir, no puedes ponerte a hacer ganchillo mientras estás sobre la cuerda floja, caminando sobre una cuerda floja. Obviamente ese tipo de tareas no lo puedes hacer. Pero yo qué sé, yo muchas veces he hecho ganchillo mientras veo la tele. Son dos tareas que perfectamente se pueden combinar, ¿vale? Entonces ahí sí que podría hacer esa de reestructuración de tareas. Bueno, selección y combinación de estrategias. Bueno, hay estrategias atencionales como gestionar, o sea, que lo que nos ayudan es a gestionar la atención, y estrategias perceptivas que actúan con poca información, ¿vale? De esta no me he encontrado tantas preguntas. Bueno, modelo de Erev y Goffer. También lo he visto en examen, ¿vale? Pero muy sencillito, o sea, de verdad, este tema, pensando las preguntas, pensando la lógica, sacándole la lógica a las preguntas, se saca, ¿vale? O sea, se saca fácil. El control atencional depende de la eficacia de las estrategias disponibles, ¿vale? Y los incentivos que cada estrategia proporciona.
Estos autores proponen que la conducta se dirige mediante una estrategia cognitiva que se elige combinando dos componentes, de arriba a abajo, y esto es exactamente lo que entra, ¿vale? Es esta parte exactamente lo que entra. De arriba a abajo, acordaros que de arriba a abajo es primero pasa por nivel consciente y luego ya se envían las señales, ¿vale? Control ejecutivo voluntario desde el sujeto. Y luego hay otra que es de abajo arriba, que es perceptivo, motor y está ligado a la ejecución física. Vale, vamos a ver un estudio que se hizo con pilotos de Seagull y Gopher, ¿vale? Para entender un poco. Bueno, pues entrenaron a varios pilotos de helicóptero y lo que tenían que hacer era una tarea primaria, digamos como la más importante, que era controlar el helicóptero, y luego tenían que hacer una tarea secundaria, que era mover la cabeza y recopilar información con las pantallas que estaban integradas en el casco. ¿Cuál es el resultado? El control ejecutivo de arriba a abajo, ¿vale? Porque es es un tipo de actividad pues, que necesita mucha conciencia, por lo tanto tiene que ser de arriba a abajo. Determinaba cómo y cuánta información recogían, moviendo más o menos la cabeza. Pero luego había otro componente perceptivo motor, que es de abajo a arriba, ¿vale? Y se encargaba de las acciones físicas, como esquivar obstáculos, ¿vale? Bueno, no entra tampoco demasiado, no lo he visto, ¿vale? Conclusión de esto de los pilotos. Los pilotos aprendieron a usar estrategias atencionales de forma eficaz para mantener las dos tareas simultáneas, ¿vale? Esto lo veremos también luego con los pianistas. Bueno, modificando los objetivos, la alternancia entre tareas, ¿vale? Bueno, la realidad nos muestra que incluso ante tareas muy sencillas, las personas no siempre conseguimos mantener un rendimiento. Pues esto nos pasa muchas veces. Queremos hacer dos tareas a la vez, o incluso pasa cuando vas andando. Se supone que tú puedes andar y hablar a la vez, pero hay determinadas conversaciones que necesitas pararte. No puedes seguir andando, ¿no? Bueno, pues aquí es un poco lo que nos quieren decir, ¿vale? Que no es exactamente eso, o sí, a lo mejor sí es eso también, ¿vale? El coste por cambio de tarea. Bueno, esto entra mucho, ¿vale? Preguntan mucho de esto. Cuando pasamos de una tarea a otra, se produce un proceso de reconfiguración cognitiva, ¿vale? Es decir, que ese cambio de pasar de una tarea a la otra es un cambio que implica algo y que tiene un coste, digamos. Bueno, ¿y cuál es ese coste? Es el aumento en el tiempo de reacción y en los errores justo después de cambiar la tarea, ¿vale? O sea, quiere decir, o bien vamos a tardar más en reaccionar para empezar la otra tarea, o bien vamos a cometer errores al empezar la otra tarea, ¿vale? Paradigma del cambio de tarea. Las personas alternan entre dos tareas simples de forma predecible. Se observa un coste claro en el primer ensayo tras el cambio, donde el rendimiento empeora. Este concepto es importante porque entendiéndolo bien se responde bien a los test, ¿vale? Resultados de Rogers y Monsell. Esto también preguntan, ¿vale? Prepararse para la segunda tarea, se entiende, ayuda si se anticipa el cambio y si hay tiempo, el coste disminuye. O sea, si a mí me dan tiempo a cambiar entre las tareas, el coste disminuye. De hecho, cuanto más tiempo me dan para cambiar entre tareas, menos errores voy a cometer y menos coste voy a tener, ¿no? Pero siempre hay un coste residual, aunque haya tiempo, ¿vale? Siempre, o sea, aunque a mí me den tiempo, aunque me dejen tranquila, aunque me dejen de tal, siempre va a haber un poco de coste entre una tarea y otra, ¿vale? Cuando van más o menos seguidas. Obviamente después de 5 días pues ya no se considera que va una detrás de la otra, ¿no? ¿Por qué está este coste residual? Porque la activación total requiere el estímulo adecuado, ¿vale? Es decir, cambiar de tarea implica un control de arriba a abajo, prepararnos para la nueva tarea, y un estímulo de abajo a arriba, activar la disposición. Pues eso, que si tú estás escuchando una conversación, quizás sí puedes andar, ¿vale? Pero si de repente tienes que hablar o tienes que procesar la información que te está viniendo, porque esa información es muy
yo qué sé, es muy fuerte lo que te están contando. Entonces, en ese caso, lo que ocurre es que tenemos que hacer un control arriba-abajo, tenemos que prepararnos para la nueva tarea, ¿vale? Y luego ya, bueno, pues podremos continuar, ¿vale? ¿Por qué persiste este control residual? Nos cuesta inhibir todo de la tarea anterior, ¿vale? Las vías de procesamiento siguen activas hasta ser reemplazadas. Conclusión, cambiar de tarea no es instantáneo, ¿vale? Hay que activar la nueva y desactivar la anterior y eso tiene un coste, ¿vale? Con que tengamos esta idea clara ya tenemos bastante hecho. ¿De dónde viene el coste residual? Bueno, pues aunque anticipemos un cambio, puede persistir el coste y aquí hay dos modelos explicativos. Transferencia negativa de la correspondencia estímulo-respuesta y el modelo de De Jong, el modelo de Jong directamente, no de Jong, que entra bastante en... Vamos, preguntan bastante, ¿eh? Este modelo he visto bastantes preguntas. Bueno, vamos a ver primero con el de la transferencia negativa de la correspondencia estímulo-respuesta. Ocurre cuando dos tareas usan los mismos estímulos pero requieren respuestas distintas. El cerebro arrastra la asociación anterior. Es como que la inercia, es como que lleva inercia, ¿no? Y entonces te cuesta cambiar esa inercia. Ese proceso, ese tiempo que transcurre entre que cambias la inercia es el coste, ¿vale? Resultado, hay que reiniciar la correspondencia. Este efecto no mejora con la práctica. Esto sí que lo he visto en pregunta de examen, ¿vale? Que por mucho que practiques, ese coste va a estar ahí siempre, ¿vale? Vale. Modelo de De Jong. Falta de preparación. El coste residual se explicaría por la incapacidad de prepararse correctamente. No siempre estamos listos para cambiar. Aquí hay una mezcla de respuestas preparadas y no preparadas que genera una doble distribución de tiempos de reacción. Si la respuesta está preparada, pues el tiempo de reacción es más rápido, ¿vale? Es menor el tiempo de reacción. Si la respuesta no está preparada, es más lento. Pero es que esto es lógica pura y dura, o sea, que aquí tampoco... Bueno, esto es importante, intervalo entre estímulo y respuesta. Entonces, el intervalo entre estímulo y respuesta hay que pensarlo como el tiempo que tardas desde que recibes el estímulo hasta que emites la respuesta. Si ese tiempo es corto, ¿vale? Vas a ir más lento, porque vas a tardar en procesar toda la información, ¿vale? Si ese tiempo es más largo, pues entonces hay una mezcla de respuestas rápidas y lentas. Ojo con esta, que creo que me ha entrado y la fallé. Observaciones claves. Ensayos con intervalo entre estímulo y respuesta largo y rápidos, la persona está preparada. Y cuando son largos y lentos, la persona no está preparada pese al tiempo, ¿vale? Venga, conclusión general. Aquí en este tema valen mucho las conclusiones generales. El coste residual no depende solo del tiempo, depende de la preparación efectiva. Si el sujeto se anticipa bien, el coste se reduce o desaparece, ¿vale? Venga, tareas multietapa y control atencional. ¿Qué implica realizar una tarea compleja? Las tareas del día a día suelen dividirse en subtareas secuenciales, ¿vale? Por ejemplo, ir a trabajar, pues no solo es ir a trabajar, es pues desayunar, vestirte, asearte, sacar a los perros si los tienes que sacar, lo que sea, ¿vale? Ejecutarlas correctamente implica un control atencional adecuado y un uso de la memoria prospectiva. Esto de memoria prospectiva lo he visto en examen. ¿Qué significa memoria prospectiva? Recordar cosas que debemos hacer más adelante, incluso si estamos en otra actividad, ¿vale? Investigación sobre el control cognitivo en tareas multietapa. Método en cascada. Se estudia el procesamiento dividiendo los problemas en cálculos intermedios y estructuras integradas que combinan los cálculos anteriores. Fases del experimento. Fase previa. Práctica con cálculos simples e integrados. Fase de transferencia. Resolución de nuevos problemas con o sin estructuras previas. ¿Y qué han descubierto? Pues que el rendimiento mejora cuando los nuevos problemas reutilizan componentes ya practicados. Es decir, que te sirve un poco el aprendizaje, ¿vale? Eso entró en pregunta de examen.
Las estructuras integradas tienen un efecto beneficioso más duradero que los cálculos parciales. Hipótesis del marco procedimental. Esto es de Carlson y Schoen. Aquí ha entrado algo. Hacen referencia a estos autores. Idea central. Saber de antemano qué hay que hacer. Si sabes que hay que sumar o que hay que restar, acelera el procesamiento. Es más fácil, obviamente. No tardas tiempo en pensar a ver qué es lo que hay que hacer. La intención guía la atención y facilita la tarea. Experimento con tareas aritméticas en cascada. Se realizan 4 etapas sucesivas donde cada resultado alimenta al siguiente, ¿vale? O sea, creo que se refiere a la que es del tipo... Esto me lo hace mucho mi hija. Mamá, ¿cuánto es 2 más 2? 4. ¿Y cuánto es 4 más 4? 8. ¿Y cuánto es 8 más 8? 16. ¿Y cuánto es 16 más 16? Y así hasta que llegamos a 2000 y pico. Bueno, pues eso, creo que se refiere a esto. Operadores posibles, pues sumar, la diferencia, el menor de los, calcular el mínimo, el menor de 2 números, o calcular el máximo, el mayor de 2 números, ¿vale? Esto eran las operaciones que tenían que hacer. Condiciones del... O sea, igual que lo que me hace mi hija, pero con estas otras operaciones, ¿vale? O sea, o restar, ¿cuánto es 1000 menos no sé cuánto? ¿Cuánto es no sé cuánto menos no sé cuánto? ¿Cuánto es...? ¿Vale? Se refiere así un poco, ¿vale? Condiciones del experimento. Información anticipada sobre el operador o sobre el operando, ¿vale? O sea, esas eran las opciones que nos ponían en el experimento. ¿Cuáles eran los resultados? Y aquí atentos porque esto entra en pregunta de examen. Mejor rendimiento cuando se conoce primero el operador, obviamente. Si a ti te dan 2 números y no sabes qué tienes que hacer con esos números, vas a tardar más que si ya sabes que esos 2 números los tienes que sumar. ¿Por qué? Porque en cuanto veas los números te vas a poner a sumar, o te vas a poner a restar, o vas a identificar cuál es el mínimo o cuál es el máximo, ¿vale? Por eso hay más rendimiento. Independientemente del orden de las etapas. Esto también lo he visto varias veces, ¿vale? Esto genera una expectativa clara sobre la meta, lo que optimiza el tiempo de respuesta. Conclusión general. En tareas complejas, la anticipación de las operaciones, no solo los datos, es clave para la eficiencia. Este fenómeno se ha replicado también en tareas no numéricas, mostrando que es una estrategia cognitiva general, ¿vale? Que no solo se aplica al tema matemático, ¿vale? Venga, el test de los 6 elementos. Esto es súper facilito, ¿vale? Parece que es así como muy lío, pero no, súper facilito. ¿Qué es esto? Es una prueba diseñada para evaluar cómo las personas... no sé ni cómo leo ya. Cómo las personas gestionan varios objetos simultáneamente y alternan entre diferentes tareas. Es muy útil para estudiar el control ejecutivo en situaciones de multitarea, ¿vale? Estructura del test. Bueno, pues hay 3 tareas distintas: descripción de situaciones, problemas de aritmética y nombrar los dibujos de los objetos, ¿vale? Cada tarea tiene 2 partes, sección A y sección B. ¿Cuáles son las reglas? Hay que hacer actividades de todas las secciones, de A y de B, ¿vale? Después de completar una sección A, el participante debe cambiar de tarea. Si hace directamente la sección B de la misma tarea, pierde puntos. ¿Qué es lo que está midiendo exactamente el test? Evalúa las habilidades de control ejecutivo en multitarea. ¿Qué es el control ejecutivo, las funciones ejecutivas? Que todavía no lo habíamos visto en la carrera y ya nos empiezan a aparecer. Es la formación de objetos, la planificación, súper importante en funciones ejecutivas, control ejecutivo, capacidades de alternancia entre tareas, control de la distracción, ¿vale? ¿Qué se ha encontrado? Importante, pues que hay pacientes que tienen daño en el lóbulo frontal. Acordaos que el lóbulo frontal ocupa la frente y un poquito más, hasta como la mitad del cráneo por arriba, ¿vale? Y que aparentemente están recuperados, pero fallan en los test, ¿vale? Realizan bien las subtareas individuales, pero tienen dificultades al alternar, ¿vale? Acordaros que la alternancia era una de las características. Suelen hacer la sección B justo después de la A de la misma tarea, por lo tanto no están siguiendo las normas, ¿vale? Pierden puntos no por incapacidad cognitiva en sí, sino por déficit en el control de objetos y de planificación, ¿vale? Conclusión general. El rendimiento en multitarea no depende solo de la capacidad para resolver tareas aisladas,
depende en gran medida de cómo se gestionan los cambios de tarea y se manifiestan los objetivos a medio plazo. Este test permite observar errores típicos en el manejo de multitareas metas, olvidos, perseverancia, distracción y falta de planificación, ¿vale? No he visto muchas preguntas de esta parte, pero bueno, es facilita, funciones ejecutivas, ¿vale? Atención, destreza y automaticidad. Vamos a ver. William James, ¿qué es lo que dijo? Pues que el hábito reduce la atención consciente necesaria para ejecutar una tarea. Vale, esto, que dicho así suena como súper raro, es lo que supone conducir. Pues la primera vez que te pusiste delante de un volante tenías que tener absolutamente toda tu atención puesta en absolutamente todo, en las marchas, en el acelerador, en el freno, en los intermitentes, en las luces, en los coches, en el tráfico, en lo que te decía el examinador, en millones de cosas. Y cuando ya llevas 20 años conduciendo, pues es que, o sea, es que lo haces sin pensar, ¿no? O sea, al final el hábito reduce los niveles de atención, ¿vale? Es decir, lo haces de manera automatizada. Y esto lo preguntan mucho, ¿vale? Consecuencias de la automatización. Menor demanda de recursos atencionales. Esto lo he visto en varios, diría que en varios exámenes, no solo en varias preguntas de atención. La conducta automatizada se ejecuta sin control atencional voluntario y puede llevarse a cabo de forma inconsciente hasta su finalización. Véase, pues esa vez que tú coges, te montas en el coche, te vas al hospital, llegas al hospital y no sabes ni cómo te has acordado, ni cómo has llegado al hospital. Es que me ha pasado muchísimas veces y pues, ¿cómo he podido llegar si no he sido consciente en ningún momento y no me ha pasado nada? Bueno, pues porque estoy utilizando tareas automatizadas. Evidencia sobre la automatización. Estudio de Alport, Antonis y Reynolds. Músicos expertos, esto es lo de los pianistas. Hay músicos expertos que tocaban una partitura mientras repetían en voz alta palabras que oían. ¿Y cuál es el resultado? Pues que la ejecución musical no se ve apenas afectada. Es decir, es que son músicos expertos, están súper acostumbrados a tocar su instrumento y eso hace que pues hayan automatizado leer partituras. Entonces son capaces de tocar el piano mientras le dicen una palabra, ¿vale? Otro ejemplo, leer un texto y tomar nota de las frases oídas. Después de muchas semanas de práctica, la lectura se mantiene igual de eficaz, ¿vale? Bueno, pero ojo, porque aunque parezca que todo se puede automatizar, no se puede automatizar todo, ¿vale? Es difícil saber cuál de las dos tareas es realmente la automatizada. Puede que lo que realmente mejore sea la capacidad para alternar la atención entre las tareas y no que sea una ejecución simultánea, ¿vale? Y podría haber un almacén transitorio tipo buffer, ¿vale? En el que se almacenan respuestas y se alternan entre tareas, ¿vale? Bueno, automaticidad y desempeño dual de Snyder y Fisk. Estudiaron dos tareas de búsqueda visual, una fácilmente automatizable y la otra no. La tarea fácil, ¿qué era? El target eran números y los distractores eran letras. ¿Y la tarea difícil qué era? Pues que a veces el target era un número y otras veces era letras, ¿vale? Entonces es más, claro, te cuesta más, ¿no? ¿Qué descubrieron? Que la automatización es contextual, se refiere al contexto. Una tarea automatizada en un contexto, y esto lo he visto en pregunta de examen, puede no estar automatizada si se alterna con otra que causa interferencia. El desempeño mejora con la práctica, también, ¿vale? Lo que decía William James. Pero la interferencia entre tareas puede impedir la automatización completa. Conclusión general de este apartado. La automatización reduce el coste atencional, ¿vale? Hasta ahí estamos de acuerdo, pero ojo, porque no es absoluta ni universal, no es la panacea, ¿vale? Aquí, pues eso, las típicas preguntas que dicen nunca, siempre. Bueno, pues aquí con la automatización hay que dudar, ¿vale? Generalmente hay que dudar siempre, pero aquí bueno, ya lo sabemos. Depende del tipo de tarea, del contexto y de la interferencia, y el aparente control simultáneo puede deberse a cambios rápidos, a estrategias compensatorias como los buffers o la alternancia eficaz que hemos visto antes, ¿vale?
Venga, ya para acabar el tema, ejecutando 2 tareas a la vez, el periodo refractario psicológico en el cual me hallo después de tantos exámenes. Y estoy segura de que no voy a ser la única, que tengo todas las neuronas en periodo refractario. Venga, a ver, ¿qué es esto del periodo refractario psicológico? Esto para los que habéis estudiado psicobiología, en el último tema del primer trimestre, del primer cuatrimestre, se estudia el periodo refractario, que cuando las neuronas emiten una señal, luego hay un tiempo en el que no pueden recibir ni emitir nada, ¿vale? Se quedan ahí como en stand-by. Y es un poco lo que te pasa cuando acabas el examen. Venga, vamos a ver a Broadbent, que no lo encontramos aquí de nuevo. Dice que la interferencia al tener... Acordaros que este es el del filtro atencional, el filtro temprano, creo que del tema 2, si no me equivoco. La interferencia al tener que realizar 2 tareas simultáneas aparece al seleccionar la respuesta una vez que se han percibido los estímulos. Cuando una persona realiza 2 tareas a la vez, suele responder más lento, y aquí está el truco del almendruco para entender todas las preguntas sobre este apartado. Repito, porque esto es importante, ¿vale? Cuando una persona realiza 2 tareas a la vez, se suele tardar más en responder la segunda que si hacemos por separado, ¿vale? Es decir, a ver, tarea 1, yo qué sé, escribir la A. Tarea 2, dar una voltereta. Se me ocurre. Vale, si a ti te miden escribir la A por un lado, desde que te lo dicen hasta que tú escribes la A, ¿cuánto tiempo tardas? Tiempo de reacción. Y desde que te dicen que des la voltereta hasta que terminas de darla, tiempo de reacción. Eso, por separado, es menos tiempo que si te dicen primero haz una y luego haz la otra. ¿Por qué? Porque está este periodo refractario. Te quedas ahí como... Claro, tú estás ahí como que tu cerebro está de alguna manera es eficiente para escribir la A. Pero es que luego tienes que hacer una cosa para lo que necesitas, para la que necesitas otros recursos completamente distintos, que no son escribir, que es hacer la voltereta. Entonces ese cambio entre una actividad y otra es lo que se llama el periodo refractario, ¿vale? Ese retardo en la segunda respuesta se llama periodo refractario psicológico. Pregunta de examen. Para estudiar este fenómeno se usa el paradigma de la doble tarea. A veces te lo pone muy fácil porque te pone escucha dicótica, sombreado. Pues obviamente, ¿no? Pero hay otras veces que a lo mejor te lo pueden poner un poco más intrincado, ¿no? Entonces, la tarea 1 suele ser auditiva. Por ejemplo, oyes un tono alto o bajo, ¿vale? Y tienes que decir alto o bajo. Esa es la primera tarea. La segunda tarea es visual. Ves un cuadrado a la derecha o a la izquierda y debes pulsar un botón, ¿vale? El tiempo de reacción ante el segundo estímulo, E2, es mucho mayor si ambas tareas se hacen juntas que si se hacen por separado. Bueno, lo que hemos explicado. Retardo. Retardo en el periodo refractario psicológico, PRP, ¿vale? Yo soy malísima para las siglas, me cuesta mucho. A ver, es mayor cuanto más próximos estén los estímulos en el tiempo, y a esto se le llama SOA. Nos habla mucho del SOA. ¿El SOA qué es? El tiempo entre la primera tarea y el tiempo entre la segunda tarea, o entre que aparece el primer estímulo y el tiempo que aparece el segundo estímulo. Ese es el SOA, ¿vale? Entonces, cuanto más te dicen, típico, yo que sé, el camarero, oye, tráeme una de bravas, una cerveza, una no sé qué, una no sé qué, ta. Ay, por cierto, tráeme una, ¿vale? O vente aquí, tú coges o haces como la cuenta de una mesa y luego enseguida ya te dicen la de la otra mesa, ¿no? Pues ese es el SOA. Cuanto más pequeño es, más difícil va a ser que reacciones, ¿vale? Y por lo tanto más alto va a ser el tiempo de reacción. Se reduce si aumenta el intervalo entre estímulos. Pues si al camarero le dejamos descansar un poco al hombre, pues entonces va a ser más fácil que integre, ¿vale? Entonces aquí, pues mira, truco de estudiante de psicología. Si vas a una terraza ahora en verano después de exámenes y ves que el camarero está muy agobiado, déjale que descanse un poco entre pedirle una cosa y otra, porque si no es posible que se le olvide.
Bueno, explicación inicial. Lo que se creía al principio. El efecto inhibitorio del estímulo 1 sobre el estímulo 2 era por las propiedades refractarias de las neuronas, lo que he comentado del primer cuatrimestre de psicobiología. Pero actualmente se sabe que el periodo refractario psicológico refleja una limitación estructural del sistema cognitivo. O sea, que el sistema cognitivo no es suficientemente eficiente, no es por el tema de las neuronas, ¿vale? No pueden procesarse dos respuestas al mismo tiempo si requieren los mismos recursos cognitivos. Pregunta de examen. Muy importante, no podemos hacer dos cosas a la vez si no requiere exactamente las mismas funciones, ¿vale? Se ha hablado de un cuello de botella, muy importante el concepto de cuello de botella en el procesamiento de respuesta. Solo se puede seleccionar y emitir una respuesta a la vez, ¿vale? Esta idea coincide con el modelo de Broadbent que proponía un filtro atencional temprano, que nos pensábamos que este hombre se había equivocado, pues no, hay veces que no se equivoca, hay veces que es filtro temprano. El modelo de cuello de botella en la selección de respuesta. Venga, pues fue propuesto por Welford y Davis, ¿vale? Aunque algunas fases del procedimiento se pueden hacer en paralelo, la selección de respuesta solo puede hacerse en serie, ¿vale? Es decir, hay cosas que se pueden hacer en paralelo, pero cuando tú tienes que seleccionar la respuesta solo se puede hacer en serie. No puedes seleccionar respuestas en paralelo, ¿vale? Si hay dos tareas, la segunda debe esperar a que se seleccione la respuesta de la primera, ¿vale? Importante este concepto, tenerlo claro. La predicción principal del problema es que el tiempo de reacción 2, ¿vale? De la tarea 2, aumenta si el intervalo entre estímulos es corto. Vale, si me estás metiendo como mucho, hace esto y luego esto y luego esto, luego esto, voy a tardar más en darte todas las respuestas, porque tengo que procesar toda esa información que me estás dando, ¿vale? En cambio, si me dejas pensar un poco entre estímulos, ¿vale? Haz esto, me dejas esperar un poco y luego me dices, haz esto otro, posiblemente el tiempo sea más rápido, ¿vale? O sea, haga las cosas más rápido, quiero decir. Bueno, y dice, se puede predecir el tiempo de reacción de la segunda tarea mediante una fórmula. Yo me encanta el tema de fórmulas y matemáticas y tal porque me encanta, pero ni me la he mirado, ¿eh? O sea, es un poco de lógica, ¿vale? Es decir, el tiempo de reacción de la segunda tarea será lo que tardas en hacer la primera tarea más lo que tardas en identificar... Bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, el tiempo de reacción de la tarea en la condición dual, ¿vale? Cuando las haces las dos a la vez. Es el tiempo de reacción de la tarea de forma aislada. O sea, ¿cuánto tardaría? Es lógico. ¿Cuánto vas a tardar en hacer esa tarea? Aunque te la digan sola, ese tiempo no va a cambiar, obviamente. Además, le tenemos que sumar el tiempo de reacción de la primera tarea, ¿vale? Y a eso le vamos a restar el intervalo entre estímulos, ¿vale? Por ejemplo, bueno, nos pone ahí un ejemplo, por si acaso nos metieran ahí alguna pregunta, que al final es un puntito regalado. Bueno, que lo tengamos en cuenta. En el modelo se asume que percepción y otras fases pueden ocurrir en paralelo. Acordaros, percepción sí puede ocurrir en paralelo, lo estamos estudiando en la asignatura, tú puedes oír y escuchar a la vez, pero no puedes emitir respuesta a la vez, ¿vale? Esto importante. Vale, ¿qué es el Slack? Que suena a, a una especie de red social que se utiliza en equipos de trabajo en remoto. Bueno, periodo de inactividad obligatoria en la tarea 2 mientras espera que el cuello de botella se libere. ¿Vale? Es decir, mientras tú esperas a procesar toda la información que has recibido, ¿vale? La tarea 2 se queda ahí como en stand-by. Ese tiempo de stand-by, ¿vale? Ese periodo que está ahí, eso es el Slack, ¿vale? Si se incrementa la dificultad perceptiva de la tarea 2 y hay Slack,
el tiempo de reacción de la segunda tarea no se verá afectado porque el Slack lo amortigua. Esto, ojo, porque tiene triquiñuela. Es decir, si a ti te cuesta entender qué es lo que tienes que hacer en la tarea y además hay Slack, que es este periodo de inactividad en el que tienes que procesar o tienes que desatascar el cuello de botella, ¿vale? Realmente el tiempo no se va a ver afectado, o sea, no vas a tardar más. ¿Por qué? Porque en ese periodo de inactividad lo utilizas realmente para percibir, ¿vale? La tarea 2. Pero si se incrementa la dificultad de la selección de respuesta de la tarea 2, cuando no hay Slack, cuando no tienes ese comodín de tiempo ahí, entonces la respuesta sí aumentará. Esto yo me lo imagino que es como cuando te dicen algo y tú dices, ¿qué? Pero lo has escuchado, ¿no? Tú has escuchado lo que te han dicho, pero dices, ¿qué? Y entonces, en ese periodo, lo que estás haciendo ya es como buscar una respuesta. En el momento desde que tú emites el qué hasta que la otra persona te dice, repite lo que te ha dicho, ¿vale? Y se queda esperando a tu respuesta, tú ahí ganas unas fracciones de segundo para emitir tu respuesta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si no está ese qué, ¿vale? Pues no tienes ese tiempo extra, digamos, ¿vale? Venga, efectos en la práctica, ¿vale? Sobre el periodo refractario. No desaparece completamente ni con práctica prolongada, ¿vale? O sea que incluso las personas que hacen mucho una tarea, no sé qué, siempre al final hay ese periodo refractario. Es como que es algo biológico que no se puede cambiar, ¿vale? Pero sí es cierto que la práctica puede reducir significativamente el periodo refractario. Siempre que se practiquen ambas tareas repetidamente durante varios días y se mantenga constante el intervalo SOA entre estímulos. El intervalo SOA es el tiempo que pasa entre el estímulo 1 y el estímulo 2, ¿vale? Vale. Si se altera el SOA, si se agranda o se acorta, el periodo refractario reaparece inmediatamente, ¿vale? Esto muestra que la reducción del periodo refractario psicológico depende de la constancia temporal y no de la automatización completa, ¿vale? Es decir, que esto es como en historia, que... ¿Quién era el que lo hacía? Era un alemán, pero ahora no me acuerdo del nombre, que se encerró en una habitación a estudiarse todas las sílabas. Y decía que si las repasabas muy a menudo no se te olvidaban. Pues esto es igual, no es que llegues a eliminar el periodo refractario porque hayas automatizado, no, es que la práctica hace que eso se refuerce, pero en el momento en el que la práctica se modifica o que deja de haber práctica, pues ya olvídate, ya no se refuerza, ¿vale? Vale, venga, pues vamos a más cosillas, más cosas prácticas del periodo refractario. La práctica disminuye la duración de la fase de selección de respuesta en la tarea 1. Esto significa que la respuesta en la tarea 1 se ejecuta cada vez más rápido y por lo tanto el cuello de botella se libera antes para que la tarea 2 pueda iniciar su selección de respuesta. Aunque la práctica mejora la velocidad en el cuello la velocidad, el cuello de botella sigue existiendo, no lo vamos a hacer desaparecer, ¿vale? No puede evitarse hacer una tarea a la vez en la fase crítica de selección de respuesta. El periodo refractario psicológico persiste en distintas combinaciones de estímulos y respuestas, aunque se reduzca, y reducciones notables se observan cuando las tareas no comparten recursos. Esto ya lo habíamos dicho, que si no tenemos que usar los mismos recursos es más fácil, ¿vale? Es más eficiente el sistema, digamos, ¿vale? Venga, y ya último. Alternativas al modelo del cuello de botella, ¿vale? Modelo EPIC. Este sí que ha entrado, pero no mucho. Aunque bueno, vamos a leerlo. Propone que las tareas se procesan concurrentemente en paralelo,
¿vale? Según este modelo, las personas programan temporalmente cómo y cuándo ejecutar cada tarea. Se prioriza la tarea 1 en modo inmediato, lo voy a hacer ya, y la tarea 2 queda en modo diferido, ¿vale? Se espera para responder. La finalización de la tarea 1 actúa como una señal para desbloquear la ejecución de la tarea 2, que pasa a ese modo inmediato, ¿vale? Esta estrategia de gestión temporal y asignación de recursos es controlada conscientemente o de forma automática por el sistema ejecutivo, ¿vale? Esto no viene aquí, esto está aquí. Vale, ¿qué más? Diferenciación del modelo clásico. Bueno, ¿cuál era el modelo clásico? El del cuello de botella, ¿vale? ¿Qué decía? Vamos a recordar. Solo se puede procesar una tarea a la vez en la fase crítica de selección de respuesta. Acordaros, es serial, no en paralelo. El EPIC este dice que no, que es en paralelo, ¿vale? La actividad serial es una limitación estructural inherente del sistema cognitivo, ¿vale? O sea, que es que el sistema es así, no da para más, ¿vale? ¿Qué es lo que dice el modelo EPIC? Perdona, que estoy viendo, a ver si esto está bien. ¿Qué es lo que dice el modelo EPIC? Que la actividad serial es una estrategia de programación, que no es que sea cosa del sistema, ¿vale? Y el procesamiento puede ser en paralelo con priorización y coordinación, ¿vale? Vale, ¿qué más? En definitiva, para que nos aclaremos, el modelo de cuello de botella considera el periodo refractario psicológico como una restricción cognitiva y el EPIC lo ve como una decisión táctica, ¿vale? Como que lo estamos haciendo a posta, ¿vale? Bueno, y esto, a ver, perdonad, que es que esto va aquí. ¿Qué ocurre con el modelo EPIC? Pues que introduce una visión más flexible y dinámica. Pone el foco en la capacidad del sujeto para gestionar recursos y coordinar tareas. Y abre la puerta a estrategias de entrenamiento, mejora, multitarea basada en la optimización del control ejecutivo más que en superar una limitación rígida. Es decir, es como, bueno, no nos vamos a hacer cómodos porque como nuestro sistema no da para más, pues ¿qué vamos a hacerle? Vamos a intentar mejorar, ¿vale? Eso es un poco lo que dice, o la ventaja, ¿no? Que dice el EPIC, ¿no? Digamos, sobre el cuello de botella. Bueno, pues nada, chicos, hemos llegado al final del tema 6. Son 4 conceptos súper fáciles. No sé si hoy me va a dar tiempo. Esto para los que estáis viviendo esto en vivo, que me dejáis ahí mensajes. Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios. De verdad me ayudáis muchísimo. No sé si me va a dar tiempo hoy a subir el 7. No lo sé. Porque este calor tampoco ayuda mucho. Pero lo voy a intentar. Y si no, mañana pasado 7 y 8, ¿vale? Y luego las PEC, pero que ya digo que eso será con ChatGPT. Bueno, en fin, que un abrazo a todos, que mucha suerte, que mucho ánimo, que estamos acabando, que gracias por los comentarios y que me contéis qué tal. Un abrazo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.